Presentar José. Dale. José López Novotny, un arquitecto recibido en nuestra facultad hace algunos años, es muy joven, pero ya tiene una trayectoria importante de trabajo. Se ha dedicado a hacer distintas obras de distinto tipo, que ya van a ver ustedes ahora, de muy buena factura todas, y realmente es una persona que muy querible para nosotros porque ha sido alumno nuestro también en alguna época, y bueno, reconocemos en él una trayectoria muy importante como profesional, una trayectoria impecable que ha tenido desde que se recibió, y bueno, digamos, ha accedido, siempre es un hombre de la casa y ha accedido bueno, a dar una charla y a contarles un poco lo que les interesa a ustedes, que es un poco cómo fue su inserción profesional en el medio y cómo fue nadando en el barro para poder llegar a este muy buen arquitecto que es. Así que, José, muchas gracias por tu participación en esto, como siempre, y te dejo para que le cuentes a los chicos todo lo que quieras contar. Vale. Le voy a pedir a los chicos que por favor le hagamos, tratemos de hacerla interactiva la charla para que le podamos sacar el jugo al producto de lo que nos está mostrando él, así que no tengan ningún inconveniente cuando quieran hacer una pregunta. Paramos la charla y consultamos. Gracias, José, cuando quieras. Pero ahí veo Perdón, ¿ahí están viendo ustedes el PowerPoint o me están viendo a mí? Estamos viendo a vos y el PowerPoint, así que está bien. Pero, digamos, están las dos cosas. Sí, ¿Es así? correcto. Bueno, perfecto. Sí, bueno, lo primero, por supuesto, agradecer tus palabras, que siempre son exageradas. Pero bueno, es lindo escucharte, es lindo estar ahí, es lindo, me parece, estar en la Católica nuevamente. Disculpen un segundo, voy a tratar de ponerme yo para verme. Total, la presentación empieza en un segundo o no se puede. Bueno, no importa, vamos así entonces. Sí, bueno, como te decía, lo primero agradecer. Y la otra, una cosita que estábamos charlando antes, que me preguntabas, Luis, vos me interrumpís si me llegases a escuchar mal, y bueno, y todos los chicos, me preguntabas cómo había sido este tema de la pandemia para el estudio, ¿no? Bueno, la pandemia me parece que nos atravesó un poco a todos. Yo volví hace muy poquito al estudio por primera vez, y la verdad que fue como el mundo post-zombie, ¿no? O sea, entré y había quedado la taza de café a medio tomar, el mate sin vaciar, las computadoras con tierra y hojas en el piso, ¿no? Es decir, la pandemia nos atravesó todo, nos dejó un poco con obras a mitad de camino, con nuestra tarea a mitad de camino y, por supuesto, me imagino con algo que decir. El otro día, nada, voy a tratar de ir pensando así como juntos, si alguien quiere aportar algo. Del tema de la pandemia me surgieron como varias cosas. Mi madre es psicóloga y, bueno, charlando con ella, le digo, che, ¿cómo puede ser que ustedes, los psicoanalistas, no tengan algo para decir de esta etapa de la pandemia, de esta etapa de sufrimiento, de falta de libertad, etcétera? Y ella me respondió con toda sinceridad, me dice, che, ustedes los arquitectos no tienen nada para decir acerca de la pandemia. Bueno, digamos, creo que esto, en definitiva, es lo último que hicimos el día antes de que arrancara la pandemia. Muy loco, muy llamativo, porque el señor que hizo esto alquiló uno de los locales y el otro local no pudo ni alquilarlo, ninguno de los dos abrieron y quedó esto congelado, ¿no es cierto? Como un poco como el estudio, un poco como quedamos un poco todos. Y después pongo esto un poco gracioso, que sí, lo encontré gracias a mi hija, que está más metida en estas cosas de las redes, pero es una cosa que me parece re interesante, que tiene que ver con esto, con encontrar la pregunta, básicamente, de qué hacer ante la pandemia, qué
en qué nos interpela a los arquitectos, ¿no es cierto? Y bueno, y acá creo que habla de eso, ¿no? O sea, ahí plantea como una especie de restaurante metido en unas carpas aisladas, en Holanda, un poco en chiste, un poco en serio, ¿no? Pero bueno, creo que se me ocurrieron como dos temas así que estaban atravesados por la pandemia. Y uno tiene que ver con el urbanismo y con la ciudad, porque ahí me parece que es más evidente. Hace 2 semanas me hicieron una notita, por eso la puse ahí. En realidad hay una cosa que es de la Domo y otra que es de Cadena 3, que es una nota que me hicieron en Cadena 3 al respecto de la peatonalización de San Jerónimo y la 27 de abril, ¿no? Y la otra de Domus habla exactamente de la misma situación en Italia, de cómo el espacio, cómo es que el espacio social, el distanciamiento social, ha hecho que necesitemos más metros cuadrados de ciudad para el peatón. Entonces, la ciudad se va a ver afectada por la pandemia en esta instancia, a lo mejor un poco descontroladamente, no sé, viendo Núñez pintado todo rojo y amarillo, por ahí descontroladamente, pero sí la ciudad tiene algo para decir de la pandemia, o sea, darle metros al distanciamiento social, etc. Y por otro lado, aparece el tema de una cosa que para mí es recontra novedosa. El año pasado nos veíamos en el aula de ustedes, y hoy nos estamos viendo en el aula virtual. Y la virtualidad es una cosa que también se toca un poco con el centro de la charla del año pasado y de hoy, que era acerca del oficio del arquitecto, o esto que vos me preguntabas, de cómo es la vida de un arquitecto egresado de la Católica, por un lado, digamos, y la otra la de las ideas. Pero bueno, es como que de alguna manera todo se ve atravesado por esta virtualidad. Y si el arquitecto, digamos, es el arquitecteión, digamos, el jefe de la obra, el capataz del que fuimos, o creo que Adolf Loos, que decía que éramos como albañiles que hablaban latín, es decir, somos como unos albañiles expertos en procedimientos y tecnología. Y digo, bueno, la virtualidad parece como que por lo menos interroga el futuro de la arquitectura, ¿no? Seguro que interroga al contenedor de la educación, que es desde el cual ustedes estaban. Lo interroga porque, bueno, el intercambio intelectual se está produciendo a través de la computadora. Aulas físicas, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, lo primero era todas estas series de interrogantes que me surgían acerca de la pandemia, de lo que aportó la pandemia. Y después, un segundo comentario así medio al margen, que es para la charla de los 6 meses, no del año, para si me volvés a invitar. Luis, usted garantizame que me están escuchando, ¿no? Luis. Sí, te estamos escuchando. Ah, perfecto. Perfecto, porque como no estoy viendo, no tengo la pantalla partida, sino tengo la presentación, entonces no veo qué sucede. Nosotros apagamos los micrófonos para que no haya ruidos. Perfecto, bueno, buenísimo saber que no estoy solo. Vos dale tranquilo, si hay un problema yo te aviso. Dale. Voy a tratar de hacer muy cortito ahora, así empiezo a ponernos imágenes y hablamos de las imágenes. Lo que yo te reclamaba, amablemente, era si hubiera una segunda charla, me gustaría hablar sobre una cosa que me parece interesante. Es muy simple, pero no deja de ser interesante, que tiene que ver con el oficio, pero en términos de qué pasa, cómo empieza el encargo de una obra o cómo empieza la búsqueda del cliente a cómo termina la obra construida. Y esto me surgió, pero es para la próxima, porque hay que pensar y armar unas imágenes que me gustaría. Para lo único que hice yo acá es puse, nada, estos son, nada, unos croquisitos. Lo único que tenía acá en mi casa de un proyecto en el que estamos trabajando virtualmente, que tiene que ver con
hace como unos 6 meses nos visitó un grupo de gente, no sé cómo se llama, como un mentorado o algo así, como un coaching. E invitó 7, 8 personas al estudio que son de distintas disciplinas. Había decoradores, diseñadores industriales, diseñadores de indumentaria, etcétera, digamos, de primos nuestros, digamos, primos de la arquitectura, y hablamos y nos preguntaban sobre cómo era nuestro trabajo, cómo era con el cliente, qué hacíamos con el cliente, qué le presentábamos en las distintas instancias. Y se armó una cosa muy, muy divertida porque no sabía que era tan interesante para alguien de otra disciplina cómo trabaja la nuestra. Y me surgía el tema de que no solo es cómo trabaja nuestra disciplina, sino que dentro de lo común, o el común denominador de nuestra forma de trabajar, estamos llenos de singularidades. O sea, cada estudio trabaja de una manera. Bueno, vos, Luis, Gabriel, bueno, se han dedicado, han hecho arquitectura por todos lados y tienen su forma de hacerlo y de llevarlo adelante. Y yo la mía, y mi estudio la mía, y vos se los has transmitido a los alumnos. Bueno, me parecía interesante que tuvieran una mirada más de esto. Pero bueno, será para la próxima charla. ¿Ah? Así que, bueno, me quedo con lo del oficio. Voy a charlar así un poquito de lo del oficio que tenía que ver, o antes del oficio voy a comentar una cosa para que no me rete Luis. Que tiene que ver con el estudio. Bueno, el estudio empezó en el año 2003, digamos, los socios es Clara López Novotny, mi hermana, y yo. Clara, 11 años menor que yo. Cuando empezamos en el 2003, eso era notable. Yo, digamos, un arquitecto de 10 años de profesional y ella recién recibida. Creo que eso le aportó una dinámica al estudio muy interesante. Y bueno, desde el 2003, por supuesto que yo estoy trabajando desde el 93, o un poquito antes. He hecho muchas cosas y de ahí surgía lo del tema del oficio y distinguir el oficio y las ideas, porque el oficio es algo muy particular. El oficio tiene que ver con lo que habitualmente hacemos. Y el oficio del arquitecto a veces no coincide directamente con lo que estudias en la facultad, sino con el aprendizaje de cuáles son las preguntas que tenés que salir a la calle a preguntar, digamos, para conseguir respuestas. Y lo traté de explicar así. O sea, en mi vida profesional me ha tocado, de hecho, de los primeros encargos, me acuerdo, era un club de un gimnasio. Yo nunca había hecho un gimnasio. Pero bueno, hemos tenido encargos desde layouts de fábricas, donde viene un tipo que tiene una fábrica de plástico, que tiene 3 inyectoras y te dice, che, mirá, yo tengo que armar una fábrica y tengo estas 3 inyectoras. Y vos le decís, bueno, pero ¿cómo querés que funcione la fábrica? No, usted es el arquitecto, dígame usted cómo armamos la fábrica. Y bueno, y entonces el oficio nos lleva a de golpe estar diseñando el layout de una fábrica. Me ha tocado hacer la ordenanza de publicidad, que creo que es la que está vigente todavía en la Municipalidad de Córdoba, con algunos cambios, pero me ha tocado escribir ordenanza, me ha tocado ser un poco urbanista, y bueno, y me ha tocado hacer, no sé, fábricas, master plans, edificios, casas, porque el oficio, digamos, los arquitectos somos un poco ingenieros, un poco psicólogos, un poco ingenieros civiles, calculistas, sanitaristas, filósofos, no sé. Me da la sensación que los arquitectos somos un montón de cosas que no necesariamente es lo que estudiamos, sino la cantidad de formas de preguntar que aprendemos en la facultad y salimos a la calle a ejercerlas. Bueno, con respecto a las ideas, tenía que ver con que me parecía fundamental en la mirada desafiante frente al encuentro del medio y de los demás y del cliente. Y entonces, nada, he empezado, así voy a poner una serie de fotos.
Esta Carola la conoce muy bien, Villa Positano, un proyecto que en realidad me interesa mostrar el terreno. El terreno que tenía 17 metros de desnivel entre la calle y el fondo, y con una particularidad que es que la ordenanza no permitía, o sea, permitía pH, que para los chicos no sé si saben qué es, pero digamos, básicamente funciona como un edificio, no hace falta que cada vivienda tenga su terreno, pero con pH perdíamos, digamos, el cliente en este caso perdía unidades. Entonces lo que hicimos es, dividimos en 7 lotes iguales y cada uno con 2 unidades. Bueno, eso generaba un montón de desafíos, digamos, un montón de desafíos que los desafíos tienen que ver con resolver, digamos, de alguna manera cada una de esas unidades para que tengan individualidad, puedan mirar a donde tienen que mirar, tengan los espacios y los metros necesarios, resolver la situación del cliente, todo en una combinación bastante complicada. Bueno, esto es un resultado terminado de parte de un parcial. Bueno, y el tema de la topografía y de los medios como complicados o sugerentes, siempre ha formado parte un poco del valor del estudio, ¿no? Es decir, siempre consideramos que la topografía y la complicación es uno de los datos más interesantes que aporta la realidad. O un cliente complicado. Creo que al final voy a mostrar una ahorita que muy desafiante en términos de densidad. Bueno, esta es una casa, nada, en La Rufina. Voy a tratar de mostrar si vemos algo en particular. Por ahora veo que todos tienen esta situación de encuentro con la topografía y con programas a veces muy complicados. Esta casita, por ejemplo, tenía originalmente 70 metros, terminó teniendo 96, ¿no? Y con una terraza porque no hay forma de consolidarla porque ahí hay 4 metros, ¿no? Creo que hoy tiene baranda, me imagino. Bueno, esta es la misma casa desde la calle. Esta es una casa, debe ser del 2004, de las primeras que hicimos. Y con esto un poco voy a plantear una cosa que no lo habíamos planteado el año pasado, pero lo voy a poner en términos de ecléctico, o lo vamos a poner pragmático, que es la relación del arquitecto frente a todo el medio. Y frente a todo el medio tiene que actuar responsablemente. Y el medio no solo es la topografía, sino es el cliente con todo lo que él tiene en su interior, llamémosle así, ¿no? Es decir, voy a hacer un paréntesis para hablar de una cuestión un poco nuestra, digo nuestra, de la gente más grande, de Luis, de Gabriel, que nos hemos formado un poco con César Naselli y con Marina Weissman, con el Togo Díaz y también con Aldo Rossi, etcétera, y sobre el tema de la tipología y el valor de nuestra participación en esto de la estructura de la historia. Y bueno, eso nos ha quitado un poco de libertad, pero nos ha dado esta sensación de que estamos haciendo lo que corresponde. Creo que después voy a hacer una conclusión del paso del tiempo que se va a ver en el tema de cuando hacemos un edificio que es publicitario, ¿no es cierto? Bueno, esto es un interior muy rústico, esto es una casa en Villa Allende, con una particularidad, el cliente, muy amigo mío, no vive ahí, esa es su casa para jugar al golf, y este amigo me dijo, che, José, tengo la confianza en vos plena, así que te doy libertad de que vos hagas lo que quieras. Y mientras me iba diciendo eso, me iba pasando fotos de casas que le gustaban, ¿no? Y en donde de las 30 fotos que me pasó, ninguna no tenía esas tejas portuguesas, ninguna no tenía los dinteles en las ventanas, y bueno, en definitiva, lo que hubo que hacer responsablemente es manejar
esto que el cliente quería y demandaba sin darse cuenta, con una imagen que para nosotros tenía que ser equilibrada y lógica y respetuosa. Entonces, es una casa un tanto clásica, pero no renunció a un poco a lo que pensamos un poco de la arquitectura, de la vista y de cómo hay que participar del entorno, ¿no es cierto? Bueno, esto es también una obra que Carola conoce, esto es Capri, ahí en zona sur. Bueno, ahí el cliente, muy particular el cliente, porque el cliente es arquitecto, y además un arquitecto de una enorme claridad conceptual. Él tenía una idea planteada en un corte, pido disculpas no tener el corte, pero bueno, lo más parecido a un corte esto. Él nos mostró un corte con un sistema de bandejas en el terreno este que miraban al golf. Bueno, las bandejas no era tan fácil realizarlas porque, bueno, la musa inspiradora era un edificio en Holanda que tenía todas las cocheras atrás. Entonces acá, bueno, hicimos de alguna manera una reconversión de esa idea conceptual, pero bueno, creo que la reconversión estaba ahí, ¿no? Ahí se ve el edificio contra el golf, totalmente desplegado, donde todos los ambientes daban al golf, y el sistema de bandeja existía. Por supuesto, de este edificio también tendría que decir algo, una crítica más al país que en este caso al comitente. Había una forma pensada y diseñada para la vista hacia circunvalación, donde habíamos previsto un filtro verde, y permitía que las circulaciones verticales y horizontales de desplazamiento fueran en esta especie de piel verde que se producía hacia circunvalación, que después, bueno, una cuestión de costo y de ecuación, de costo y a cuánto iba a valorizar esto, bueno, se decidió eliminarla. Entonces, de alguna manera quedó, si vuelvo a quedó esta imagen de la circunvalación bastante más cruda, ¿no? Pero bueno, sí, del otro lado sigue estando esto. Bueno, estos son ejemplos de casas. Bueno, Buena Vista, otra situación bastante complicada y muy desafiante y muy interesante para nosotros de estudio. Esto es del año 2000, bueno, 2000, debe ser, no, 2000, un poquito más, 2003, 2000, por ahí. Cuando arrancó el estudio, fue de los primeros proyectos que tuvimos en el estudio. Nosotros hicimos el anteproyecto y parte del equipo se hizo la parte de legajo. Nosotros hicimos el anteproyecto, el Tregopor, etc. Y acá la situación era parecida a la que habíamos planteado en ese primer terreno de Villa Positano. O sea, teníamos 23 metros de desnivel y el cliente lo que nos pedía es un edificio. Y nosotros lo que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos el edificio para abajo? Cumplimos la norma, no pedimos excepción, es decir, de la cota cero solamente nos íbamos 2 niveles hacia arriba y el edificio lo tirábamos hacia abajo. Y con una cosa conceptual, que voy a ver si está acá, bueno, sí, más o menos se ve, pero parece que se ve mejor en esta, era que había una parte del edificio que iba a ser directamente, iba a de alguna manera a ser la nueva topografía, iba de alguna manera a copiar la topografía, iba a tener estas 2 torres emergentes, digamos. Y estas 2 torres emergentes iban a tener todo un parasolado de madera que al final, bueno, el cliente decidió no hacerlo entero, pero sí creo que se puede ver este sistema de terrazas que se van desplazando por la montaña y la torre, que son 2 edificios, pero que en lugar de tener 11 pisos, como lo tiene el edificio, son torres de 5 pisos. ¿No? Es decir, hay 6 que lo convertimos en topografía. Bueno, casas pampeanas. Esto es una casa, una reforma. Existía la casa de la derecha, solamente la que ven ustedes a la derecha, y bueno, se hizo toda la parte de la izquierda, siguiendo el mismo concepto, tratando de no inventar nada, el mismo techo, y bueno, darle la continuidad y la atención que tenía la arquitectura. Y esto creo que en su momento, bueno,
esta es una casa que no sé por qué, bueno, este es un edificio ahí atrás de Casonos, un edificio muy chiquito, y esta es una casa en Cañuelas. Un edificio regia, que este tenía una particularidad. Yo el año pasado creo que la comenté con un poco de vergüenza, pero la vuelvo a comentar porque es interesante. El edificio está orientado, toda la cara de vidrio que ustedes ven ahí, las barandas de vidrio de color, porque son vidrios de color, impresos, dan hacia el sur, y los vidrios transparentes, los flow transparentes, estos dan hacia el oeste. Bueno, lo que nos pasó, más allá del edificio como manifestación, digamos, es que por la orientación, esa gran fachada de vidrio impreso no se enciende nunca. Entonces, solamente en verano, a la tarde, a última hora de la tarde, se enciende y se ve de color, y esto lo diseñamos en plano, junto con un diseñador gráfico, amigo nuestro, donde diseñamos una especie de fachada urbana, la diseñamos sobre el plano y en el vidrio, y entonces en definitiva es un cuadro, una gráfica que tiene 14 pisos por 30 metros, ¿no? Y bueno, se enciende en muy pocas horas al año. Si lo hubiéramos hecho al revés, a lo mejor estaría encendida siempre, así que bueno, nada, por ahí cometemos esos errores que tienen que ver con cuestiones menores, pero que terminan siendo errores mayores. Este es el ingreso del edificio, que bueno, que es otra de las cosas que sucede un poco en la arquitectura real y en los encargos reales, que es que por ahí edificios muy grandes, un poco porque bueno, así el mercado y la rentabilidad, etcétera, obliga a tener ingresos ínfimos. Este ingreso, por ejemplo, tiene 9 locales el edificio de abajo, y bueno, y esto es el lugar que nos dejaron. Y adentro de esta cajita blanca de piedra hay un montón de servicios, ¿no? Así que en realidad son encajes perfectos de puertas que se abren, ¿no? Y bueno, y el edificio tiene este ingreso muy chiquito, pero bueno, podríamos pensarlo como que es una pequeña gema, una joyita muy chiquita, muy resuelta ahí adentro, con unos espejos, y bueno, y una escultura de Gómez ahí al fondo, ¿no? Es lo que se ve en este gran angular. Eso es todo el hall del edificio, ¿no? Bueno, sigo pasando de un rubro a otro. Esto es un laburo que hicimos nosotros, que es como una especie de chill out, ¿ah? Un lugar de encuentro informal para gerentes y, bueno, jefes de AutoCity. Ellos se juntaban, nada, en un asador, en un lugar muy precario. Entonces, bueno, hicimos esto para que ellos tuvieran un lugar para juntarse, para relajarse, para discutir cuestiones, pero que, digamos, con un vasito de whisky y no en una oficina adentro del edificio institucional. Entonces, bueno, de alguna manera tenía algo que se llama el patio, que es esa P que tiene ahí, y esta reformita, digo, chica, tuvo como mucha difusión, ¿no? Tuvo mucha difusión, corrió mucho, se publicó en varios lugares, es como divertida, tiene un montón de revestimientos y materiales, etcétera. Y es eso, en definitiva, un lugar de chill out, de relajamiento. Bueno, AutoCity, volviendo al tema de los oficios, nos permitió también hacer obras que son totalmente distintas a lo que normalmente hacíamos. Más allá que yo alguna vez trabajé con steel frame por el año 96, por ahí. Bueno, volví a hacer laburos con steel frame o estructuras metálicas combinadas con steel frame, porque nos permitía reciclar edificios que existían y nos permitía rápidamente adaptar estructuras que ya existían a estructuras nuevas y a usos nuevos. Por ejemplo, que era un simple lugar para estacionar, lo convertimos en un lugar en un plató de filmación y en un lugar de preparación de autos usados.
Esto es al revés, una preparación de autos cero y un área administrativa que necesitaban de apoyo porque antes los mecánicos no tenían dónde laburar. Mecánicos y, bueno, toda la gente de preparación de autos, ¿no? Así que también eso. Y aquel quincho que comenté antes generó la envidia de los empleados, entonces la gente de recursos humanos nos pidió hacer una canchita de fútbol y un quincho para los empleados. Y bueno, se nos ocurrió hacer esto, que es un quincho abierto o cerrado según el uso y según el clima, que bueno, es este arco de hormigón. El arco de hormigón, cada pata de hormigón tiene todo lo que hacía falta, o sea, la que se ve a la izquierda, bueno, tiene el asador, tiene una pequeña cocinita que está con llave, entonces, bueno, la gente de mantenimiento la habilita. La de la derecha tiene todos los baños, y el de primero de adelante de la izquierda están las partes de sillas, y el primer puertita de la derecha está la vajilla. Y las ventanas se embuten en cada una de las patas, entonces se abre y se convierte en una galería. Es decir, digamos, estaría sacando la foto desde la cancha de fútbol. Así que bueno, esto es el quincho ahora de los empleados. Ahora estamos en un tercer quincho, parece que solamente comieron asado. Quiero recordar que Coach City tiene 1.200 empleados, lo cual es un tema. Nos han pedido un quincho directamente al exterior, así que no, estamos pensando, bueno, a lo mejor la próxima presentación ya tiene los quinchos echados afuera. Bueno, esto nada, desde adentro. Bueno, y quería hablar sobre esto, porque no porque la arquitectura de esto sea importante o sea, no sé, distinta o alguien nos vaya a premiar por esto, por una concesionaria, ¿no? Hicimos roles y Jeep, pero sí introduce una nueva forma, un nuevo formato, por lo menos en lo que hace al estudio, un nuevo formato de trabajo, donde nosotros, los arquitectos, ya no somos los dueños del proyecto o los protagonistas esenciales del proyecto, sino que el proyecto de alguna manera se hace con un equipo. Entonces, acá en este caso, Volkswagen nos manda un manual de marca y nos pone en contacto con un equipo de arquitectura que son los encargados de Volkswagen, con el cual tenemos que nosotros negociar nuestro proyecto. Entonces, bueno, ahí aparece como un nuevo rol del arquitecto como parte de... Y creo que el desafío futuro va a estar lleno de estas cosas. Yo quería comentarlo, pero el año pasado lo dije, digamos, yo decía, che, un consejo que les doy a todos es que el inglés lo manejen, pero como si fuera una lengua nativa, y la otra que manejen herramientas. Tuvimos una experiencia en Egipto donde realmente mi inglés muy malo no nos permitió, realmente creo que no nos permitió avanzar con ese proyecto, pero sí permite pensar un tema, ¿no? Porque era un proyecto absolutamente raro. Burj Al Arab, así se llama, creo, el de Abu Dhabi o Dubái, el edificio ese fantástico. Bueno, este era un edificio parecido, que era un yacht club en el Cairo, pero también con esta forma, esta morfología tan rara, ¿no? Y que el tema ahí básicamente es la precaución de la responsabilidad cuando uno hace eso. Es decir, el tema del fenómeno y de imagen es como un pequeño arma de doble filo en el sentido de que, digamos, la singularidad y esta cosa un poco hedonista del arquitecto, cuando se multiplica en la ciudad, en el hábitat general, y bueno, por ahí produce una sensación un tanto extraña, ¿no? O sea, yo la verdad que tengo pendiente Dubái para conocerlo y para verlo, pero debe ser un poco enajenante caminar entre singularidades, porque las singularidades, cuando están todas juntas, dejaron de serlo, ¿no? Y entonces, bueno, el tema de la imagen es un tema importante, y creo que es un tema importante a futuro sobre cuál va a ser el rol de la arquitectura, ¿no?
Pensar en la industrialización, digo, el modernismo pensaba que la arquitectura iba a transformar el mundo. Después, bueno, dejamos de ser tan pretenciosos, ¿no? De pensar que modificamos el mundo. Pero bueno, de ahí llegar a la máquina de vivir, o en definitiva a generar un contenedor que es una máquina para vivir. Bueno, hay cosas intermedias, ¿no? Es decir, yo veo ahora todo este resurgimiento del tema de la portabilidad, de la vivienda portable, que me parece que es uno de los desafíos, uno de los vectores para donde va la arquitectura. Y lo otro es el tema de industrialización, repetición, pero con customización, o sea, personalizarla, que podría ser esto que estamos viendo, ¿no es cierto? O sea, en este caso sería adaptarla a un edificio existente, adaptar una imagen de marca a un edificio existente, ¿no? Así que, en definitiva, nos plantea como nuevos desafíos de la arquitectura en cuanto a imagen y a lo que se viene. Lo que sí está claro es que digamos, la arquitectura va a sufrir estas modificaciones y lo que fue para nosotros en su momento, y no va a ser más, ¿no? No va a ser más así la arquitectura. Así que el tema de que no tengamos que transformar el mundo y que no tengamos, bueno, como pensaban los modernistas, creo que va a ser más fácil para trabajar, más relajado. Creo que cada uno puede hoy hacer, jugar con la forma, con las imágenes y con las cosas, y me parece con mucho más tranquilidad que lo que lo hicimos nosotros, ¿no? Que pensábamos si cumplíamos con los tipos, con el entorno, nos relacionábamos bien o mal, ¿no? Pero bueno, a ver, yo no sé dónde estoy con las imágenes. Bueno, esto es el portal de hace un par de años, porque también hemos incursionado en el interiorismo. Nada, paso unas casas. Yo no sé, Luis, si hay preguntas, porfa, te pido que las hagas. Bueno, acá hay un tema que también me parece importante, que es, vuelvo ahí, digamos, que tiene que ver con la gente, con las personas, ¿no? Como la arquitectura y vivirla y manifestarla en uso es moderno a mi forma de ver las cosas, es una forma de hoy ver la arquitectura. O sea, la arquitectura se muestra en uso, ¿no? No como una obra de arte, y eso me parece que es interesante. Yo no puedo salir de... Espera un segundo, Luis, que quiero ver si yo me veo un segundo, si me veo un segundo yo, porque estoy aburrido de ver las imágenes y no verme yo ni verlos a ustedes, ¿viste? Siento que le estoy hablando a un fantasma. Bueno, y lo último que voy a mostrar, y después, porfa, te pido que bueno, que tratemos de armar una charla, es lo que de alguna manera el año pasado creo que lo cerré ahí también, porque que es algo que tiene que ver con la motivación personal, ¿no? Yo digo, el año pasado fue esto, mi socia me preguntó cuál era la obra que más me representaba a mí, no sé si te recuerdas, pero bueno, yo le dije tal obra, que no era ni la más grande, ni la que más había ganado premios, ni la que más nos había desafiado, sino la que yo había podido vivir. Uno podría ser, en el caso de Luis, que está en su casa, o Gabriel, que está en su casa. En mi caso fue la casa de campo. Y se abandonó la reunión, se asustó y abandonó la reunión. Se emocionó y se nos fue. No me emocioné nada. Vos decís, Gabriel. Estás en pantalla. ¿Yo estoy en pantalla? Bueno, espera. Ahora estás de nuevo. Vamos de nuevo ahí a esa última parte que, disculpe, quise entrar al ahí había quedado, ¿no es cierto? Bueno, no, esto lo puse al pasar
porque esto es un proyecto en el que estamos trabajando ahora también, como aquel que mostré que es una casa en San Luis. Esto es un proyecto en el que estamos trabajando ahora. Estos son unos preliminares que nos han mandado el render, pero bueno, es para decir que algo hemos hecho en esta pandemia, algo. ¿Ah? Pero bueno, a lo que quería llegar es a este proyecto, que es un proyecto que ya tiene 15 años, o 16 como proyecto, como idea, que es Mi Casa de Campo, que te digo que como particularidad es que, bueno, era desafiante, por supuesto, estaba en un ambiente en medio del campo, con problemas de logística, con todo, pero bueno, es de los pocos proyectos y obras que he podido testear y le he podido vivir, que por ahí que es como una singularidad que los arquitectos tenemos poco. Por ahí tenemos que el cliente nos invite al asado, pero bueno, esto nos ha permitido a nosotros vivirla siempre y vivirla de manera diferente y, digamos, usarla de muchas maneras distintas, ¿no? Y Rem Koolhaas creo que decía, como que lo voy a leer, porque si no voy a decir cualquiera, un edificio tiene dos vidas, decía, la que imaginamos los arquitectos y después la que de verdad tiene. O sea que en realidad, bueno, estas dos vidas, esta casa hice uso y abuso de estas dos vidas, ¿no? Así que nada, le muestro, son por ahí fotos de publicaciones, porque bueno, pero la casa de campo la muestro vacía así, pero después la quiero mostrar como me parece a mí que yo le he usado, que es así. O sea, ahí está, no sé, mi familia, estoy viendo algunos primos míos, en una fiesta. Bueno, ahí estamos todos nosotros un domingo de asado, creo que yo soy de allá a la izquierda de camisa azul. Porque en definitiva la tarea del arquitecto es eso, es dar forma a las ideas y tomar decisiones de tecnología, etcétera, pero también ser parte del hábitat y de la responsabilidad, y no perder nunca de vista la responsabilidad de que alguien va a hacer uso de esa arquitectura y de ese lugar que estamos transformando o haciendo, ¿no? Y bueno, y esto nada, me permitió nada, mostrarlo y mostrarlo en uso. Entonces, no solo es arquitectura, sino que está testeada, ¿no? Con música, con gente y, bueno, con todos nosotros encima. Y bueno, eso era así un poco la charla y lo que tenía de fotos, que veía 3, 4 cosas y algún comentario de la pandemia. Y bueno, a ver, vuelvo a tratar de verlos. Ahí está de nuevo. Ahí está José. Bueno, en realidad creo que muy... ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, me fue un tanto extraño no verme hablando. Eso, yo pensé que iba a ver la pantalla más a ustedes y a mí, pero bueno, es raro no tener un interlocutor. Parece que es un tema narcisista eso. Sí, sí, a mí me parece que es un tema de loco, porque hablarle a una pared es una cosa muy rara. Pero bueno, sabrán disculpar los arquitectos. Creo que dejando de hacer chistes. A ver, ¿una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta para hacer, dos en realidad. Yo le quería, ¿cómo anda José? ¿Cómo andan, profe? Hola. Yo le quería preguntar, porque bueno, yo seguía tu página de Instagram y bueno, creo que a todos nos pasa de que todo el tiempo estamos siguiendo páginas de arquitectura o de fotografía. ¿Cómo vos haces en una obra, digamos, como para convencerlo al cliente lo vas hablando, le decía al cliente, che, yo quiero una foto al final de obra, cuando tengas tus muebles, o cuando te crezca la vegetación? Digamos, ¿cómo manejas eso para que llegar un día a sacarle foto y que el cliente tenga la casa ordenada, o que tenga prolijo el jardín o el césped? ¿Cómo lo vas hablando? ¿O te pasó que Está buenísima la pregunta. hizo la foto? Está buenísima la pregunta. No tengo la respuesta. Sí te puedo contar cosas que nos han pasado, pero nos ha pasado de hacer arquitectura
o hacer alguna arquitectura que está por ahí, que vos te sentís que diste ahí, no sé, en la tecla, en esta combinación que yo digo de la responsabilidad del encuentro con el medio, con el cliente. Pero bueno, después el cliente te puso la maceta en el medio del, no sé, del living. A nosotros en general nos ha pasado que cuando te pasa lo de la maceta, mientras vos termines bien con el cliente, mira, yo tengo 28, 29 años de arquitecto. Tengo un solo cliente con el que no terminé comiendo asado, digamos. O sea que es raro un cliente con el que tengas una relación mala. En general termina bien. Por lo tanto, también que vos le decís, che, sorry, voy a sacarte la maceta porque quiero ver justo ese ángulo que la maceta me está molestando. ¿Entendés? Pero bueno, lo del jardín no tiene vuelta atrás y bueno, nosotros tenemos obras que no hemos podido sacar fotos porque, bueno, porque no se puede. O porque le hicieron una reforma. Yo me acuerdo de una casa del año 95, por ahí, que una casa que inclusive tuvo alguna difusión, digamos, y bueno, a los 2 años la compró una persona que la modificó toda y es irreconocible. Y bueno, ya no es más nuestra, ¿no? Así que no hay así una solución. Pero sí muchas veces podés arreglarlo con el cliente y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y la otra pregunta que te quería hacer es, digamos, me quedé pensando en lo que contabas de que, digamos, formaste tu estudio con tu hermana que es 10 años menor que vos. Bueno, también se lo pregunto a los profes, digamos, ¿qué es lo que les parece llamativo de lo que estamos viendo los estudiantes hoy en día en la facultad, de nuestra formación, o que deberíamos tener, no sé, como una mirada o digamos, un cierto interés por alguna tipología o nueva tipología o algo por ahí? ¿Cómo sería el encuentro entre un nuevo profesional y entre un profesional con una trayectoria de 15, 20 años? Bueno, Más o menos, ¿qué opinan? seguramente Luis va a dar una respuesta muchísimo más académica que la mía. Pero yo creo que las miradas son distintas y son enriquecedoras. Cuando yo creo que te comenté y veo que te quedó, que mi hermana, mi socia, es 11 años menor. Vos pensás que en el 2003 era mucha la diferencia. Entonces, no sé, ella nació con la computadora en la mano y no sé, y viendo arquitectura de Toyo Ito, ¿no? O arquitectura japonesa. Y yo, arquitectura del Togo Díaz, por ahí se va a reír, Luis, Gabriel, pero del Togo, de Roca, ¿viste? Entonces, ese encuentro no puede no ser enriquecedor. Son dos miradas muy distintas y la ciudad es eso y la arquitectura es eso, porque la historia va cambiando y la ciudad va cambiando. Es decir, hablamos de la pandemia, estamos hablando que en 4 meses estamos cambiando cuántas cosas, cuántas estructuras. Imagínate cómo cambia si vos tenés una cabeza que tiene 10 años de distancia con la otra, ¿no? Yo creo que enriquece, para mí, pero bueno, Luis seguramente una visión mucho más académica. No sé si mucho más académica, pero lo que puedo decir a partir de tu charla, creo que lo principal en un arquitecto es su formación. Yo creo que el arquitecto debe, ya lo dije el otro día, tuvimos una charla con Antonio Carrasco, un arquitecto de una coherencia brutal en su obra, en la cual coincidíamos de que primero el arquitecto lo que tiene que hacer es formarse, porque para hablar de arquitectura hay que saber de arquitectura. Entonces la formación del arquitecto es primordial, es como de base, ¿no? La cosa tiene que empezar ahí. Todos tenemos que formarnos en función de lo que nos provee la facultad, que son algunas herramientas, y perimetralmente a la formación de la facultad también aparece otro tipo de formación que es la que le interesa a cada arquitecto como formador de su propia personalidad arquitectónica. Y creo que eso es muy enriquecedor para el arquitecto porque realmente te empieza a darte datos de qué es lo que a vos te interesa, y en función de lo que a vos te interesa es lo que
probablemente vas a hacer en tu trayectoria profesional. Yo creo que después de eso también aparece un tema que es las oportunidades que tiene un arquitecto para poder trabajar, ¿no es cierto? Hay gente que tiene mayores oportunidades que les brinda la vida que a otros, y creo que hay gente que les aprovecha mejor también a las oportunidades, o que les saca mucho el jugo a las oportunidades. Yo creo que tu caso es justamente, me gustaría subrayarlo, es una persona que creo que ha tenido las oportunidades para trabajar, pero las aprovechó al máximo las oportunidades también. Es como que un poco a la suerte hay que ayudarla también, ¿no es cierto? Yo creo que tu caso es eso, ¿no es cierto? De que siempre aparece detrás de todo de lo que uno ve, un sacrificio, horas de pensamiento, horas de estar arriba de un tablero, de una computadora, y en lo cual no es fácil, porque digamos la coherencia en la manera de actuar de un arquitecto no llega de golpe, llega a partir de un cierto proceso que es mental y que es práctico también, y que no empieza solamente el día que vos terminás la carrera, sino de que de ahí en adelante comenzás a hacer un montón de cosas que te empiezan a demostrar que la realidad es como vos pensabas que era, o no es como vos pensabas que era. ¿Me entendés lo que quiero decir? Quiero un mensaje. Yo creo que para los chicos, me parece que lo que quiero dejar es un mensaje alentador, ¿no es cierto? De que en el camino siempre aparecen oportunidades, pero está dentro de cada uno de nosotros la responsabilidad de nuestra formación. Y mientras más cosas te interesen, más puedas contemplar para nutrirte de esa formación, es mucho más importante, porque el arquitecto es una persona que tiene que saber de todo. Yo creo que no solamente tiene que saber arquitectura, sino que tiene que saber mirar otras cosas también, como la pintura, la escultura, el arte, la música, y todo eso va nutriendo y formando tu personalidad. Creo que en la amalgama de todas esas cosas, la amalgama no sé si es una palabra antigua que me salió, sino una muela, ¿no? La cohesión, en la cohesión de todo eso, creo que de ahí en adelante aparece, es como que en algún momento, y a mí me ha pasado, y a vos también te ha pasado seguramente, corregime si no, que cuando uno empieza a entender lo que es la arquitectura, hace como un clic, y ahí se da cuenta qué es lo que tiene que hacer. Y entonces de ahí en adelante es como que encontrás el camino. Yo voy con vos 100% en todo lo que decís. Y creo que yo lo dije ahí, que en realidad es como un camino donde uno aprende a hacer las preguntas. Porque si a mí me preguntan, digamos, esto que me preguntaron, digamos, hace 6, 7 años, cuando armamos el master plan de AutoCity, ponele, y me preguntaron si yo sabía hacer master plan, y seguramente tengo que decir que no. Ahora, hemos aprendido, digamos, desde la facultad, a hacernos preguntas, ¿entendés? Es decir, saber dónde buscar respuestas. Y eso sí es un aprendizaje de oficio y día a día. Pero está claro que el motor que nos va a llevar hasta allá es el que está ahí, dentro de esa aula, ¿no? Es decir, ahí en la facultad. Sí. Es decir, me parece que eso es un motor vital. Sí, yo creo también de que está muy bien lo que decías vos de cómo la arquitectura está tomando un tinte, en algunos casos corporativo, que es un tema a tener en cuenta también. Lo que vos decías de que empiezan las grandes corporaciones industriales, empiezan a armar como un manual corporativo, en el cual después empiezan a aparecer como sucursales de todo esto, en la cual vos empezás a hacer como una pieza en el camino de todo eso. Vos ya no sos el protagonista estelar de la obra. Digamos que ni tampoco los que diseñaron
el manual corporativo, sino de que hay como Un equipo. como una cosa que se empieza a completar con distintos estamentos hasta que empieza a aparecer eso de Volkswagen, lo que vamos a mostrar. Seguro. Y habría que incorporar dentro de esa visión de la arquitectura corporativa una segunda, que el año pasado la comenté, pero voy a tratar de no poner nombres y voy a tratar de ir más vale a un ejemplo. Si uno piensa en la casa de gobierno, que también tiene nombre, ¿no? De Lucio, o del equipo también, digo, es de Lucio ese proyecto, pero también es de la Sota, digamos. Es decir, también es del cliente que quiere manifestar de alguna manera, bueno, no sé, grandilocuencia, modernidad. Es decir, en definitiva, los equipos corporativos en un sentido o en el otro existen. Y cada vez mientras nos vayamos desarrollando y pareciendo a Europa en un sentido, puede ser, va a ser más común ese tipo de relaciones con el cliente siendo arquitecto, o sea, el cliente participando del diseño. Claro. Claro, sí, a mí me tocó mucho vos sabés que yo he trabajado mucho con instituciones bancarias, y entonces ahí aparece un poco, sí, todos los bancos. Entonces ahí aparece un poco lo que vos estabas comentando. Y después, por otra parte, también aparecen los desafíos que están por debajo de la superficie, que es lo que vos decías que te tocó hacer en algún momento una cosa que no tenías la menor idea, y ¿cómo hago con él? ¿Le digo que no o empiezo a ver cómo me las puedo arreglar para hacerlo? Me pongo a buscar a mí, por ejemplo, me tocó una anécdota, me tocó una cosa muy rara, que fue Aerolíneas Argentinas nos contrató hace un tiempo ya, habían comprado simuladores de vuelo para los pilotos, entonces nos tocó armar toda la tipología para albergar esas máquinas que venían de la Boeing. Entonces yo la verdad no tenía la menor idea, y para cómo había que hacerlo en Ezeiza, en el predio donde está el aeropuerto. Y bueno, la verdad me encontré con un problemón, porque yo coticé la obra y la ganamos, y después el problema que había que hacerla. y tenía todo, era como que viste esos procesos que de golpe aparecen nuevas tecnologías, y que vos tenés que ponerte a ver cómo lo hacen, y entonces había que hacer el cobertor, había que hacer la tipología, había que hacer todo el sistema de instalaciones, y venían los tipos de la Boeing, con y con 4 bulones tenía que entrar y funcionar eso. Y bueno, hubo que salir a hacerlo y funcionó, por suerte. Pero Luis, yo lo que digo, me parece que nos ha tocado, vos cuando te surgió esto, que creo que debería ser como un aliciente para los chicos, para los arquitectos que mañana les toca ejercer. Yo voy a hacer 2 comentarios. Uno, la primera vez que yo agarro una obra, mi primera obra me sale, yo no era arquitecto todavía, y el albañil me dice: arquitecto, ¿qué mortero usamos? Y no tenía la carpeta de tecnología de segundo. Y no estaba Gabriel en el teléfono. Entonces, le dije: ¿qué harías vos? Bueno, pulimos un poquito esto en el tiempo, y nos pasa, bueno, esto que vos dijiste, y nos ha pasado. A mí me tocó hacer el Sanatorio Mayo cuando se trasladó. Sí. Y bueno, y me puse a estudiar, y por supuesto me puse a hablar con gente que sabe. Porque en definitiva, nuestra profesión, más allá de lo que algunos crean, yo la veo como una profesión de equipos. O sea, vivimos trabajando en equipos. De hecho, vos tenés tu equipo ahí con Gabriel, con Carola, yo tengo mi equipo, todos vivimos trabajando en equipo y con este diálogo. Por eso también se me dificultó la pantalla negra, porque me parece que solo, digamos, como que... y la arquitectura también tiene eso de maravilloso. Yo he tenido chicos de
de colegios en el estudio, no arquitectos como los que tenés ahí, que son arquitectos mañana, y les parece absolutamente divertida nuestra vida. Es decir, yo no sé si otra profesión tiene eso, que nos divertimos. Y bueno, pues sí, porque es todo en equipo. Sí, yo creo que además le agrego algo, que yo creo que cuando a vos te gusta lo que haces, realmente no te cuesta trabajar de esa manera. Yo creo que más que, no digo que se transforme en un hobby la profesión, pero realmente tiene muchas gratificaciones y creo que es una profesión muy hermosa, muy trascendente, y creo que merece el mayor de los respetos porque detrás de todo lo que hacemos nosotros hay un cliente que tiene que vivir o sobrevivir lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que entonces por ahí pasa la cosa. Y el tema del cliente, volviendo un poquito al tema ese, creo que también es un tema a tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque hay muchas formas de enfrentar el clientelismo, ¿no? El clientelismo me refiero a todo el abanico de cosas que te puedan aparecer en la vida. Y entonces está en uno también saber seleccionar qué es lo que pretende. Porque indudablemente el arquitecto vive de esto, tiene que ganar plata con la arquitectura. Pero creo que también está dentro de las posibilidades de ganar plata, hacer cosas dignas también ganando plata, ¿no? Yo creo que realmente no tenemos que pensar que por generar metros cuadrados tenemos que resignar nuestras convicciones. Creo que bueno, pasa un poco por ahí. Te doy mi opinión, que es parecida, pero es como yo tengo la sensación de que no hay ni mal terreno, ni mal cliente, ni, digamos, esta sensación de que uno tuviese que ser un mercenario, yo no lo tengo. Es decir, no lo tengo y te voy a explicar por qué. Si viene un cliente y me dice que quiere una casa, bueno, he mostrado acá la casa de mi amigo alfista, ¿no? O sea, y yo siento que siempre tengo el mismo grado de responsabilidad en ese encuentro con el cliente, con el medio, siempre igual. La responsabilidad con la que uno, digamos, se relaciona con ese nuevo equipo, que es el cliente y el medio, es la misma. El resultado no, porque el equipo es eso, digamos. El equipo, el terreno, la situación tecnológica y el cliente son otros. Entonces, el resultado es otro. Ahora, la responsabilidad, el arquitecto, digamos, yo selecciono algunas cosas, pero no tiene que ver con que no me gusta, sino con que no tengo ganas de hacer eso, pero por otras razones, pero no por una cuestión de estilo. No me gusta que el cliente quiera, no sé, su techo plano. Yo soy profesional siempre, digamos, a eso apunto, ¿no? O sea, a que yo poner mi profesionalismo siempre al servicio de ese equipo y de esa combinación. Por eso también es tan diversa la obra. Yo traté de mostrar inclusive esa diversidad. Yo no sé, a lo mejor, bueno, ahí los chicos, algunos que siguen Instagram, lo pueden ver, y hay una diversidad importante, y yo así siento con nuestra producción. Por ahí no nuestra búsqueda personal, pero sí el resultado. No, y además, yo creo que la ideología arquitectónica de un arquitecto va mutando a través del tiempo, ¿no es cierto? Y se va como o perfeccionando o tratando de, es como que se va tamizando. Yo creo que uno va dejando en el tamiz lo que va queriendo, ¿no? Y eso es importante para todo esto. Bueno, la analogía, me gusta. Me gustaría que los chicos, ya que abrimos el debate que puedan consultar alguna pregunta, porque me parece que está interesante la cosa. Hola, profes. Hola, José. Hola. Bien. Nada, José, quería preguntarte en relación
a las expectativas que usted tenía cuando egresó de la Facu, ¿cómo evalúa ahora su actual situación del ejercicio profesional? Si cambió completamente o cumplió alguna de estas expectativas, o cómo fue esa transición de muchos años de trayectoria. Sí. Bueno, qué pregunta, ¿no? Para el psicoanalista. Para tu mamá. Claro, para mi mamá. Bueno, creo que son distintas. Digamos, después que lo transitas, es distinto. Ahora, si vos me preguntás si es mejor o, digamos, si lo superó, las alcanzó, bueno, creo que la vida siempre es más linda vivirla que lo que uno se imagina. Creo que yo me imaginaba una profesión que me desafiara y me encantara. Y eso me desafió y me encantó. Entonces, si eso resuelve la pregunta, buenísimo, me desafió y me encantó. Ahora, el tránsito fue distinto a lo que yo me imaginaba. Y yo creo que el tránsito de cada uno de ustedes va a ser distinto a lo que se imaginan, pero igual de desafiante, igual de interesante, y creo que el balance va a ser el que hago yo, digamos. O sea, no me queda otro camino y estaba bueno, digamos, el que me tocó, ¿no? Y estoy orgulloso y contento de haberlo elegido. Por supuesto, siempre podría ser mejor, lo que sea, pero cuando yo salí y egresé de la Católica, egresé con una expectativa que todavía le sigo trayendo de acá para adelante. Está bueno. Buenísimo, muchas gracias. A vos, Candelaria. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De lo que sea, porque por ahí te digo también, esto que yo te decía de los procesos, por ahí, hay tantas cosas que a mí me hubiera gustado preguntar, que está piola. Yo sé que un poco es eso la materia, ¿no? Profes, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Se te escucha? Perfecto. ¿Por qué no prendes la Sí, yo cámara? le quería... No, prende la cámara. ¿Yo? ¿Sí? Está en pijama. A ver, estoy con el celular. A ver. Ahí ¿Ahí se está. me ve? Hola, sí, ¿qué Sí. tal? ¿Cómo están? Yo le quería preguntar al arquitecto José, ¿qué parte del proceso de diseño es la que él más disfruta? Ya sea desde la primera parte de diseñar o la construcción, ¿qué es lo que más le gusta de todas esas etapas? Está perfecto. Bueno, el estudio creo que no lo comenté mucho. Luis me va a retar porque me dijo que hablara un poco del estudio desde que salí de la Católica y no hablé mucho de eso, pero el estudio tiene un perfil mucho más de proyecto que de obra. Es decir, nosotros no hemos hecho ninguna obra que no sea proyecto nuestro. En cambio, sí hemos hecho proyectos para terceros. Hemos hecho proyectos, no sé, en Brasil, en San Luis, y que no hemos hecho las obras. Con esto te digo que en definitiva lo que más me gusta es lo que casi todos nos gusta, desde el Facu, que tiene que ver con estos dibujitos que yo pasé, que son los únicos que tenía acá conmigo en mi casa. Bueno, es la parte que yo más disfruto. O sea, cuando viene el cliente, te juntás la primera charla y te empezás a imaginar qué es lo que el cliente, toda esta combinación que yo te dije con el cliente, eso es lo que va a terminar resultando. Entonces, vos te imaginás y empezás a dibujar y es como un momento así muy Sí, loco. sí. Pero después, Sí, mucha potencia. creo que en el misma pantallita puse una plantita en colores, que fue con la que tuvimos, después de estos croquisitos, tuvimos la primera reunión, y en la primera reunión nos pegaron 3 cachetazos, con muchas cosas. Y bueno, y los cachetazos, un poco lo que dice Luis, tenemos una carrera divina, pero también, entonces, no, que el patio es muy grande, y bueno, después empezás, el dibujo empieza a ser ya un dibujo a lo mejor en SketchUp, ¿entendés? Ya Sí, va a bajar empieza un a poco más tener la realidad. más dimensiones, y bueno, pero el que más disfruto es esa, un poco esa libertad caprichosa de cuando vos estás dibujando y tanteando con el lápiz, ¿no? ¿Y le pasó alguna vez de que lo que pida un cliente vaya en contra de su, ¿cómo decirlo?, de su principio como arquitecto, o que le haya pedido algo que usted no estaba de acuerdo y no le haya quedado otra opción más que llevarlo adelante?
o pudo convencerlo de alguna forma para que Bueno. cambiara de opinión? Bueno, está bueno que decís lo segundo, digo, o sea, muchísimas veces, pero bueno, yo hablo por mí, por supuesto que por ahí tus profes pueden decir lo contrario. Yo hice un montón de veces cosas, decisiones que no fueron de mi agrado, o sea, en las cuales yo cumplí una cosa que yo siempre le digo a mis clientes. Tengo clientes a veces muy caprichosos y son clientes importantes míos. Cuando yo les digo, mira, yo no tengo otra forma que decirte que profesionalmente estoy en desacuerdo con esta visión. Para mí lo que tenés que hacer es esto. Y el cliente te dice, no, mira, pero yo ya sé lo que vos querés, pero yo quiero que la puerta entre así, ¿viste? Y bueno, y la puerta va así porque eres dueño y en definitiva es quien lo va a usar y en definitiva pasa, y me ha pasado, con un cliente, bueno, podría divertirme con ese cliente, me ha pasado que ese cliente me ha pedido a los 2 años que cambie esa misma puerta. No era el ejemplo de la puerta, pero digamos, que cambie y que haga lo que yo había hecho. Claro. Lo he hecho muchas veces. Lo he hecho muchas veces. Claro, porque a mí me pasa que es como que todos estos años de carrera uno estuvo diseñando mucho para uno mismo y ahora es como que pasa el momento en el que uno empieza a diseñar para el otro. Entonces esa es la parte que a mí más me cuesta, como decir, ya no voy a ser yo el que se preocupe si es algo que a mí me gusta, sino que ya depende totalmente también de la otra persona. Sí, pero esa... te corrijo 2 cosas. Una es que no es totalmente y la otra es que no es para el otro. Te vas a encontrar que no es, como te digo, totalmente, sino que es con el otro. Es con el otro, porque cuando vos consigas que sea con el otro, es como que va marchando mejor la cosa. ¿Me entendés? Claro. Hay algunas situaciones, bueno, ahí Luis, antes de que estuvieran todos los chicos, hablaba de Herzog, ¿no? Hay estudios que me imagino yo, si fuera un cliente de Herzog, y no le diría mucho más que un programa muy técnico y todo lo demás se lo dejo a Herzog, porque yo lo que quiero es tener un Herzog en mi casa, digamos, o sea, salvo Herzog, todos los demás trabajamos con el cliente, con un presupuesto, con un medio, con una topografía, porque en definitiva somos los hacedores del hábitat. Cuando vos salgas de tu casa a la ciudad, bueno, le hicieron arquitectos como ustedes, digamos, o sea, desde todos, en definitiva. Entonces siempre estamos negociando, ¿ah? Pero es un equipo. Claro. Para mí, ¿no? Esa es la sensación como yo lo veo. Arquis. Bien, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Que está bueno, le está sacando un poco de presión a Agustín con lo que le estás diciendo, ¿no es cierto? Puede ser, sí, un poco. Sí, ¿no, Agustín? Lo veo torturado. Aprender a considerar al cliente como un compañero más. Exactamente, me gusta, está bueno. Está bueno. Gracias, muchas gracias, profes. A vos. Hola, profes. Yo tenía una pregunta para hacerle también. Ahí como la cámara. Bueno. Hola. Sobre la organización de un rol de... ¿No sé si yo? ¿Se escucha? Tenés eco, como una interrupción. Bueno, ahí. Dale, vamos despacito y lo intentamos. No sé si es a mí, Camila. No, a mí también me pasó, José. Y ahora, Camila me quiere preguntar a mí, a Luis, porque tampoco lo escuché. ¿ahora se escucha mejor? Sí. ¿No? Bien, no, era para vos, José, sobre tu organización interna del estudio, entre vos y tu hermana que nos contabas, que era tu socia, si tenían como los roles bien definidos en cuanto a funciones, o si todos hacían todo, o si se complementaban, o cómo funcionaban así. Está perfecto. Sí, lo entiendo. Está bueno. Bueno, ¿Se escucha?
Luis, vos sí me escuchás bien ahí para saber que el resto escucha bien. Hay como un pájaro de fondo, no sé. Hay una chica, Rosario León, que tiene prendido el micrófono y está haciendo ruido. Si lo puede apagar, por favor. Quiero hacerle una pregunta. Sí, es para Bueno, hacer esperemos una a que conteste pregunta. Camila y después hacemos la tuya. Ah, sí, Rosario, era para, usted- para completar esa, si puede ser. Ah, bueno, dale. No, ¿Contesto la de Camila o Rosario va a completar? sí, no, era para agregar lo de Camila, que nosotros estamos haciendo ahora en gestión profesional, como si tuviéramos nosotros un propio estudio y como si lo estuviéramos creando de cero, de grupos de 4, y para ver eso, cómo fue la creación del estudio, cómo se unieron, cómo fueron definiendo los roles de cada uno y cómo fue el proceso, no solo cómo es ahora, sino cómo fue ese proceso. Bueno, vamos con los dos. Hola, Rosario. Rosario la conozco desde que es chiquitita, así que es como una dilecta. Sí, bueno, a Camila y Rosario. En nuestro caso, creo que los 11 años con los que arrancamos, de diferencia, hace que los roles ya arrancaron un poquito distintos. Y con el tiempo se ha ido asentando que tenemos como una cierta visión complementaria. No nos dábamos cuenta, a los dos nos encanta el proyecto, y entonces en la parte del lápiz participamos los dos plenamente de todo, y después sí cada uno tiene su singularidad y su patrimonio o sus cosas que tienen que le genera más empatía. A mí la tecnología me encanta. Ustedes que lo han tenido al Picho Viale, de profe, bueno, me encanta de esto, de pensar en las planchuelas, los encuentros, y creo que Clara tiene una enorme facilidad para imaginar estas cosas que tienen que ver con el buen gusto, la decoración, los colores, no sé, las combinaciones. Entonces, me parece que en la faceta de anteproyecto vamos muy juntos, y después, bueno, cada uno aporta a cada uno de los proyectos una parte. Y después ya en términos de lo que preguntaba Rosario, después tenemos asignaciones nosotros de obras y seguimiento del cliente, o sea, hay una persona que va a seguir al cliente desde el principio hasta el final y lo va a asistir y es el que va a estar, digamos, un poco al servicio de esa relación. Pero eso tiene que ver más con la logística, con la obra, con el tema de la llamada por teléfono. Así que, para poner así, en síntesis, en toda la primera faceta de anteproyecto vamos muy juntos, con roles más vale indeterminados, y después sí cada uno aporta su visión. Por ahí es una visión más tecnológica, si lo queremos así, y Clara una más estética. Bueno, a mí me gustaría aprovechar para hacer algo de publicidad. Acá tienen un arquitecto que seguramente cuando en la segunda parte, si en el segundo semestre ya quedamos habilitados para la presencialidad, seguramente José va a poder recibirnos por lo menos 2 pasantes, supongo, para tu estudio. Bueno, la otra vez yo te lo ofrecí y no lo hiciste, así que no sé este año. Esa vez no te eligió nadie, por eso. ¡Pum! Touché. No, pero ahora has hecho un buen marketing, creo. Bueno, lo vemos. No, digamos, lo que te quiero comentar que a raíz de toda esta falta de presencialidad en nuestra materia, eminentemente, se trata de que los chicos participen en estudios y que vean el funcionamiento de los estudios
Claro. y que colaboren también en la parte de obras, de dirección técnica, de conducción técnica, para que puedan ver un poco cómo es la realidad de la cosa en esta etapa previa, que están ellos en este momento por terminar, ¿no es cierto? Y lamentablemente con esto de la pandemia no se ha podido hacer, pero esperamos que... Con poco trabajo aparte, ¿no? Y hay poco trabajo aparte, o sea que... Aparte, y la verdad que yo creo que es una instancia muy, muy superadora y muy interesante para ellos. Y vos te acordás que nosotros cuando estábamos en la facultad eso no lo tuvimos nosotros. No. Realmente salimos como del calor al frío cuando terminamos la facultad, ¿no? Por el frío al calor. Del frío al calor. Por el frío al calor. Ya te lo comenté, la primera vez que el albañil me preguntó, te digo, la verdad que me hizo calor, Sí, no, por supuesto, todas esas cosas pasan. Un día me llama un ex alumno que hacía 2 o 3 años que se había recibido y me dice, Luis, yo miro el celular y digo, qué raro que me hable este chico. Entonces me dice, estoy desesperado, tengo la boca en la obra que tengo que hacer. Imagínate, eso sí que o que te corra mucho frío o que calor. Estaba como una inspección de la boca y decime qué tengo que hacer, por favor. Buscate un abogado, le dijiste. Sí, no, hay un millón de anécdotas para contar. Sí, bueno, digamos, el tema de los alumnos y los profes también es interesante, digo, para los chicos. Yo me he encontrado con profesores después en la profesión, y con uno de ellos, que no voy a decir el nombre, porque además divino, un tipo con el que, bueno, así como ustedes, habré tenido, con el que tuve mucha relación, no puedo decir nombre porque estoy por cometer, digamos, estoy por decir un error, digamos, una infidencia de un error. Una vez hicimos un proyecto en Río Tercero, en una casa, que creo que es una de las que mostré, que tenía una losa muy grande, 7 por 15, una losa maciza vista. Y este profe hacía la obra, y nosotros el proyecto. Y en el proyecto, el plano de estructuras tenía armado y decía, bueno, ustedes son expertos, digamos, decía 2 del 12 más caballeteo por un lado y abajo 2 del 12 caballeteo por el otro lado. No sé por qué razón este profe, picantazo, se la comió al más. Entonces se armó con la mitad de hierro. Un amigo el profe, la verdad. Che, imagínate cuando desencoframos. La losa, una panza, pero parecía una pelota de fútbol. Parecía la obra de Álvaro Siza. Bueno, exactamente igual. O sea, funcionaba toda la tracción, digamos, ¿ah? y casi al punto de fluencia. Y la verdad que, bueno, este profe, que es picantísimo, por supuesto, respondió rápidamente a este percance, digamos, pero en esto digo que la relación con los profes es permanente y los profes también son humanos y son arquitectos, igual que los alumnos de esto del año que viene, ¿no? Es decir, desde mañana ya tenemos problemas con la boca de todos, los profes, los chicos que están ahí, y bueno, nada, es una anécdota de que me volví a encontrar con este profe después de 15 años y tuvimos este problema y nos seguimos queriendo, ¿no? Claro, por supuesto, obviamente. Gabriel, estás muy callado, me preocupa. No, estoy escuchando las conversaciones que la verdad están muy buenas, con las cuales obviamente coincido. Pero hay una cosa que José, que nos conocemos hace muchos años, y a mí la verdad que me da mucho agrado escucharlo y ver toda la producción que ha hecho José y su estudio. Quería hacer una pregunta, José, que tiene que ver un poco con toda esa trayectoria. Has incursionado por una diversidad enorme de tipologías, ¿no? Desde lo individual, lo colectivo, lo comercial, lo corporativo y demás. La primera pregunta es, José, ¿con cuál de ellas sos más amigable, digamos? Punto. Yo casi que tengo la respuesta, pero lo hago un poco para que lo charles con los chicos. Me imagino que tenés la respuesta. Sí. Y la otra pregunta es, ¿cómo ves la evolución justamente de la vivienda individual a futuro, ¿no? Con estas nuevas
te diría yo, maneras de habitar, maneras de vivir, con estas nuevas maneras de conformar familias? Es decir, ¿cómo ves la evolución de la vivienda individual a futuro? Con todo esto que estamos... Nosotros, a ver, José, Luis y yo, un poco más viejos que vos, pero hemos vivido una época donde ciertas cuestiones todavía no aparecían. Y hoy, a raíz y además de la pandemia, vivimos una evolución humana, por llamarlo de alguna manera, importante, ¿no? Digo, Sí. ¿cómo ves eso? ¿Intuís algo? No te lo pregunto como futurólogo, digamos, ¿no? Porque no tenemos la verdad en eso, ojalá la tuviéramos, pero digo, por ahí Sí, sí. con el trato con el cliente, con el mismo habitar de la gente, uno va como intuyendo algunas cosas. Sí, bueno, obviamente la respuesta ya la sabía, por eso me estás hablando de la vivienda, porque sabes que la vivienda individual, bueno, la vivienda individual para mí es muy difícil que algo se le parezca porque el cliente es alguien que tiene enorme cantidad de sueños, anhelos, ganas puestas en ese hábitat que estamos por construir, digamos. Entonces, es un desafío enorme. La vivienda colectiva, yo tengo la sensación que es un rompecabezas. Voy a ser muy crudo, por ahí, si hay algún académico muy puro, se van a enojar, pero para mí es como que tiene dos partes. Una parte muy casi de rompecabezas. Bien, dice, che, en este edificio tengo que sacar 16 departamentos, y está bien. Y después entras vos como arquitecto y decir, che, pero esperá, porque a lo mejor si hacemos una escalera, si hacemos este edificio que mostré el último al pasar que estamos haciendo, es una locura, digo, el rompecabezas es una locura. Ahora, hemos tratado de pilotearlo para que por lo menos sea divertido, ¿no? O sea, entonces hay como una cosa más de juego, un poco más lúdica, si se quiere así. En cambio, la vivienda es recontra seria porque hay mucho para hacer. Y con respecto al tema del futuro, bueno, nosotros hace muchos años que pensamos en esto, pero porque estamos un poco sometidos a esto que decís vos, de las familias ensambladas. Yo que hago una casa para 6, después somos 12, o somos 2, o somos... entonces, yo creo que la flexibilidad es un tema que creo que en nosotros, digo, Luis, Gabriel, ya ha calado en nosotros. Ya, digamos, cada rato estamos construyendo puertas embutidas, muros que desaparecen, placares que se corren, ¿viste? Estamos llenos de esas cosas, ¿viste? Yo, no sé, ahora estamos proyectando un edificio en Carlos Paz y toda la mesada de cosas se rebate y se mete dentro del asador, entonces el quincho se convierte en un salón. Digamos, el tema de la flexibilidad es como el primer gesto, ¿no? Ahora, me parece que es muy desafiante este tema de la portabilidad, de estos módulos portátiles. Hay un estudio que yo sigo, uruguayo, por ahí a los chicos les gustan estas cosas, ¿viste? Mapa Architect. Los mapas estos, son chicos que están haciendo esto hace tiempo y yo creo que veo ahí alguna cosa, no sé si digamos, pensando en los años 70, este tema de los módulos ensamblables que eran de hormigón y todo esto. Bueno, esto de las nuevas tecnologías permite que ese módulo que nosotros veíamos ahí a principios de los 70, no sé, de la época de Arata y Sosaki, hoy sean estos módulos casi intercambiables. Entonces, en definitiva, ¿qué es una vivienda en definitiva? Es un encastre según la necesidad. Entonces, yo encastro 2 módulos, saco uno. Es un juego muy interesante. Me parece que abre un juego a futuro, no sé dónde termina, porque como decís vos, gracias, no soy futurólogo, pero me parece desafiante. Me parece desafiante e interesante, digamos. No sé, seguro que muchos de los chicos han estado laburando con esto y a lo mejor ustedes en la cátedra, no lo sé. Sí, y te lo pregunto, José, de alguna manera por lo que decía hace un rato Agustín, que fue el primer chico que abordó para hacer preguntas, ¿no? Y tenía que ver, me parece un poco con eso, parte de la pregunta de él, ¿no? Es decir, cómo iban ¿en qué contexto iban ellos a trabajar y a recibir, digamos, de alguna manera,
el mundo, por llamarlo más genéricamente, para poder desarrollar su trabajo. Y yo digo, además de esto que voy a decir, que tiene que ver con la evolución de la tecnología, tiene que ver con los modos de habitar y los modos de trabajar. Yo digo que la cuarentena esta nos ha indicado que podemos estar, por ejemplo, reunidos en este momento 42 personas, ¿sí?, conversando de temas en común, intercambiando esas opiniones a distancia. Digo, eso también de alguna manera marca ciertas pautas que tienen que ver con la espacialidad habitable necesaria para desarrollar ciertos tipos de actividades que a lo mejor antes no se hacían de esta manera. De hecho, no se hacían, no a lo mejor, no se hacían de esta manera. Entonces necesitábamos otros tipos de salones, otros tipos de entornos. Y por otro lado, por la manera en que la gente, digamos, ha marcado su forma de vivir y su forma de compartir la vida. Digo, la gente joven, ¿sí?, nos vamos a hablar un poco ya desde este punto del desarrollo de la edad de uno, pero digo, viven de otra manera. Por eso te preguntaba un poco, porque seguramente vos estás mucho más en contacto que uno con ciertas cuestiones que tienen que ver con la clientela y demás, y a lo mejor ha venido gente joven, ¿no?, a decir, a ver, arquitecto, necesitamos un espacio para habitar. Y ese es un concepto que no necesariamente quiere decir casa, ¿no?, o casa como la conocemos. Puede ser un concepto mucho más evolucionado que tiene que ver con esto que vos nombras en un momento, y también por eso te lo pregunté, de la vivienda portable, ¿no?, de estos microespacios para habitar, donde tenés todo aplicado en términos de lo tecnológico, de la confortabilidad, pero no necesariamente es exactamente, entre comillas, casa, concepto al cual nosotros conocemos, digamos, ¿no?, y conocen los chicos, pero digo, a un futuro me parece que por ahí, en esos términos, puede haber una evolución importante, ¿no? Bueno, yo voy a hacer, seguramente Luis tiene algo para decir, obvio, de esto, porque bueno, todos tenemos cosas para decir. Lo primero, creo que sí, creo que el Twitter, ese que pasé, que me acercaron, tiene que ver con esto, porque obvio que esto de la pandemia va a cambiar, simplemente es como que nos está tirando en la cabeza una cosa que sabemos que se está moviendo, que es esto que decís vos. Es decir, se nos están moviendo esto que nosotros pensábamos, estos contenedores del aula, como un contenedor de intercambios intelectuales, mirá lo que es ahora, digamos, este contenedor, ya no hay arquitecto. Lo de la casa portable, yo distinguiría, porque yo conceptualmente lo que yo estoy tirando no es lo de las micro house, que le llaman, o las tin house, que tiene que ver con el tema del tamaño, sino con que la tecnología sí permita adaptar la vivienda a estos conceptos que vienen y a diversidad de gente. Porque así como cuando hablábamos de que nosotros, nuestro horizonte como arquitectos era, no sé, en mi caso Aldo Rossi, a lo mejor, y bueno, y el Tobo Díaz, etc. La libertad que ahora es una cosa impresionante. Y esa libertad, esa falta de corset, digamos, académico, también está en la vida. O sea, hoy está llena de mini tribus, ¿no?, que surgieron en los 90, ¿no?, porque eran los punks y qué sé yo. Y ahora ya ni siquiera distinguimos. Es como si hubiera una gran libertad ya directamente. O sea, es como que ya nadie sabe cómo quiere vivir el otro. De hecho, es hasta difícil animarse a decir. Por eso que yo creo que va a haber que resolver, que lo tienen los chicos, ese desafío, porque son ellos los que están en ese mundo de libertad absoluta. Van a tener que resolver arquitectura distinta. O sea, van a tener que laburar con esa libertad, digamos, y generar cosas con esa libertad, pero lo recontra van a hacer. Estoy seguro, digamos, o sea, si nosotros lidiamos con Aldo Rossi leyendo 25.000 millones de libros para cada vez que hacíamos una pared, ¿cómo no van a poder ellos lidiar con su propia libertad? Me parece. Te escucho, Luis, atentamente. Yo creo que bueno,
la opinión mía es un poco más global. Yo creo que la arquitectura responde al espíritu de la época. Entonces, yo creo que la época en la cual se desarrolló cierto tipo de arquitectura, que fue la que se desarrolló a través de toda la historia de la arquitectura, siempre respondió a situaciones accidentales o no accidentales que influyeron en la arquitectura. Y a partir de eso, todas las manifestaciones arquitectónicas se fueron nutriendo de todos esos acontecimientos, llámese tecnología, llámese 2 guerras mundiales, llámese situaciones políticas, llámese un montón de cosas que han influido y que son periféricas a la arquitectura, que no son centrales, pero que en definitiva sí son confluido. Sí son centrales porque en definitiva afectan a la arquitectura y, digamos, la arquitectura, los tiempos no se adaptan a la arquitectura, sino que la arquitectura se adapta a los tiempos. Yo creo que la cosa pasa un poco por ahí. Yo creo que en este caso, el problema, que no creo que sea el problema que van a tener los futuros arquitectos de ahora en adelante, fue el mismo problema que tuvieron todos los arquitectos de la historia, ¿no es cierto? Que fueron, siempre tuvieron que acomodarse a la situación, acomodarse a las nuevas expectativas de la arquitectura, y hubo movimientos que tuvieron mayor repercusión o menor repercusión, pero vuelvo a repetir, siempre estuvieron reflejando el espíritu de la época. Hago una salvedad con eso, ¿no? Digo, hago una salvedad porque yo hablé del modernismo, y el modernismo es el único que no tenía esa idea, digamos. El modernismo decía que la arquitectura tenía que transformar el mundo, no la arquitectura ser transformada por el mundo. Hoy, después de Rem Koolhaas, para mí que es el teórico de esto, es decir, hoy la realidad nosotros surfeamos arriba, o sea, somos un producto de la realidad, y entonces, si lo vivimos relajadamente, en libertad, yo lo que digo, se van a producir como cosas muy interesantes, que a mí se me escapan, ¿me entendés? O sea, yo veo las cosas que hacen los jóvenes y... Pero volviendo un poco a lo que yo estaba diciendo, el modernismo también fue una respuesta al espíritu de una época. Fue una reflexión sobre algo, ¿no es cierto? Una reflexión, o a lo mejor una reacción frente a algo. Como fueron también otras corrientes arquitectónicas que tuvieron menor eco que la corriente moderna, y que digamos, la corriente moderna ha nutrido la arquitectura de todo el siglo XX y está surfeando el siglo XXI también. Sí. Entonces, en función de eso, los tiempos han cambiado, y yo creo que me parece que el desafío para los nuevos arquitectos va a ser entender el espíritu de esta época y entender de que la cosa ya viene un poco más por la indeterminación, por la flexibilidad, sí, por el respeto al medio ambiente, por el respeto al clima. Digamos, es como pasar en limpio muchas cosas que en muchas épocas de la arquitectura no se hicieron bien, y hasta nosotros a lo mejor no le dimos demasiada importancia, como puede ser la bioclimática, ¿no? o la no alteración del planeta a partir de las acciones. Entonces creo que el desafío me parece que es muy interesante, y como el desafío para ellos es interesante, fue también para los arquitectos. Ni hablar. Eso es lo que opino. Totalmente. Muy bien, Luisito, ¿eh? Muy bien, se lo escuchó muy bien. Me encanta lo que dice Luis, que es una cosa que no le di mucha énfasis, pero a veces es re importante, el tema de la sustentabilidad ambiental, una cosa que para nosotros no existía. No. Y hoy es como excluyente, ¿no? Excluyente. Sí. Por lo menos ha tomado, te diría yo, una dimensión muy distinta de lo que hace 15 años podíamos estar escuchando, o las primeras veces que se ha escuchado hablar de sustentabilidad, 20 años atrás. Hoy hay una realidad absolutamente, y una realidad asumida, ¿no? Asumida por gran parte de la sociedad, que es esta cuestión del clima, de lo ambiental, de lo ecológico, a lo que los arquitectos no podemos
esquivar. Sí, Hay que asumirlo. Por eso un poco la pregunta también apuntaba quizás en el fondo a una reflexión de ese tipo. Digo, los sí, chicos, estos nuevos arquitectos que ya han salido, algunos jóvenes arquitectos que ya están trabajando en el medio, y los que van a venir, me parece que se han formado o están siendo formados con algo más de profundidad que otras generaciones anteriores en términos de lo sustentable, de lo ecológico, del cuidado del ambiente, ¿no? Y creo que eso es una política con la cual no se debería transar. Más allá de que nos toque el día de mañana o que les toque el día de mañana a los chicos hacer desarrollos urbanos o emprendimientos inmobiliarios importantes donde tengan que hacer loteos, por decirlo, bueno, por lo menos tener esa consideración que tiene que ver con cuidar lo que es de todos, ¿no? En definitiva, nosotros quizás como generación más vieja no lo aprendimos porque no nos lo enseñaron, o por lo menos no nos lo hicieron ver, ¿no? En ese momento quizás el discurso pasaba por otro lado, como decía recién Luis, ¿no? sí. Eso es un punto que los chicos que van egresando, y va para todos, ¿no? Para nosotros también, en los próximos trabajos que uno tenga, tener en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado ambiental, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y ustedes, chicos, qué opinan de esto, de lo que estamos hablando? Capaz que estamos solos, Luis. 34 se retiraron. A ver, chicos, ¿qué opinan un poco de esto que estamos hablando del tema ambiental? ¿Se habrán ido de verdad, che? No, están ahí, lo que pasa es que no tienen ganas de hablar. Sí, por lo menos, no sé, una reflexión acerca de lo ambiental, si les parece que la vida profesional se imaginan con esa mirada o no. Yo creo que me parece que está bueno, digamos, aprender de los profesionales de la parte más técnica, digamos, desde su trayectoria en obra, y a lo mejor poder combinarlo con todas estas cosas que pensamos, porque tampoco tiene sentido salir de la facu con un montón de ideas sustentables si no las podemos poner en práctica o podemos convencer a un cliente de que tiene que ser así su casa o su arquitectura. Entonces, me parece que, digamos, reflexionando un poco y poniéndome a pensar, a lo mejor está bueno, digamos, somos como la bisagra capaz de esta generación. Estaría bueno que podamos comunicarnos bien y hacer una buena transición con los profesionales de antes y con los que van a venir, digamos. No sé si... Con nosotros. Sí, claro. Yo creo que, déjame que le diga yo creo que, Agustín, me parece que está muy interesante lo que vos dijiste con respecto al término bisagra. Pues me parece que la bisagra, dentro de las palabras del léxico arquitectónico, me parece que es la que más se acerca a la palabra revolución. Pues significa girar, rotar, buscar la cosa por otro lado. Y eso es un desafío buenísimo, creo, para ustedes, ser la bisagra de estas cosas. Me parece que es súper interesante y que creo que el tema de la sustentabilidad no hay que tomarlo como un cliché, sino que hay que tomarlo también como un elemento que tiene que aparecer en la arquitectura. Que no es que a lo mejor haya un cliente que le guste, que le propongas, sino de que tiene que aparecer en la propuesta propia de los arquitectos el tema de sustentabilidad, porque es un tema de responsabilidad profesional también. Dentro de creo que la sustentabilidad pasa por un tema de responsabilidad profesional, el cual nosotros tenemos que adoptarlo y ponerlo en práctica. Me parece que lo más importante es que ustedes pueden poner en práctica todos estos recursos que tenemos, que además de todo, además de que no tiene que ser un cliché, le hacen bien a la arquitectura todo este tipo de recursos.
Bueno, después de lo de la bisagra tuya, Luis, no hay nada que pueda decir. No hay nada interesante que pueda decir. Ahora, voy a agregar un detalle nomás. Este edificio en el que estamos trabajando, que lo mostré muy al pasar, porque es el último en el que estamos trabajando, bueno, ahí yo le demostré al cliente que si nosotros poníamos termotanques solares, no teníamos gas. Entonces, el gas que nos permitían eran termotanques comunes arriba. Por lo tanto, íbamos a tener agua caliente común en el edificio, que ya lo hicimos varias veces en otros edificios. Y digo, si es común, ¿por qué no le metemos solar? Y hicimos la cuenta y el cliente se convenció que lo poco que gana comercialmente diciéndole eso, y además de que baja los gastos comunes, tenía un gesto interesante de poco costo económico. Entonces, en definitiva, hay que sacarse, bueno, los clichés que vos decís, y también esta cosa del miedo de que las terrazas verdes o la producción eléctrica solar, los paneles solares o el calentamiento de aguas por el sol. Yo en mi casa tiene un termotanque solar, digamos, y el campo nuestro es absolutamente sustentable. Es decir, tiene paneles solares para producción eléctrica y solar para el termotanque. Digo, no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías y los clichés a veces no son clichés, ¿no? Hay todo un mundo que se abre, que es una cuestión de responsabilidad llevarlo adelante. Y lo de la bisagra, bueno, me encantó, porque está claro que va a cambiar todo, y lo van a cambiar ustedes. Yo te diría, José, que ahí cada uno desde el lugar que nos corresponde, ¿no? Seamos arquitectos o algún otro tipo de disciplina, incorporar estas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Y el cuidado, aún en pequeños gestos, siempre suman. Digo, a un futuro quizás lejano para nosotros, pero no tan lejano para los chicos, en el sentido de que lo van a vivir ellos y seguramente las generaciones venideras, pero el mínimo aporte que hagamos en esto, como decía vos, a lo mejor con el tema de los paneles solares, la terraza verde o el tratamiento de los líquidos flacales o las aguas grises o lo que sea, siempre es un aporte que se hace. Digo, como decía Luis también, en términos de la responsabilidad, es decir, de qué manera miramos el proyecto, ¿no? Es decir, porque por ahí viene el cliente y, como vos bien decías, José, el cliente no te lo está proponiendo o el cliente no lo conoce porque no tiene por qué conocerlo, pero sí la responsabilidad de uno a lo mejor abrirle los ojos con 2 tips que tengan que ver a lo mejor, mira, vamos a poner esto para cuidar el tema del agua y vamos a poner esto para reservar el agua de lluvia en una pequeña cisterna, bla, bla. Digo, que se haga como una suerte de continuidad, ¿no? Sí. Y que permita eso, sumar pequeñas voluntades a un objetivo mayor. Luis decía del espíritu de los tiempos, nos vamos a sorprender como arquitectos que nuestros clientes tienen ese concepto de la sustentabilidad y la ecología muy calado. Entonces, en realidad no hay que pensarlo como una especie de problema de lucha con el cliente. O sea, estamos todos en el mismo mundo. No sé si, Luis, si esto también lo que decís vos del espíritu del tiempo también, o sea, época. Seguramente es un tema central y no solamente en la arquitectura. Yo creo que la sustentabilidad atraviesa a todo el mundo. Me parece que vos tenés razón en que sí, obviamente los clientes también están al tanto de todo esto. Bueno. Señoras y señores. ¿Habrá alguna pregunta más, chicos, por ahí? ¿Alguien que quiera preguntarle a José o hacer algún tipo de comentario? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Hola, profe. Hola, José. Hola. Yo quería hacer una consulta a José sobre el tema de las herramientas. Capaz no tiene mucho que ver con lo que venían hablando recién, pero un poco más llevado a la práctica. El tema de las herramientas que uno va utilizando, sobre todo vos que te ves tantos años, digamos, en el rubro. Me imagino que vos a lo mejor empezaste dibujando a mano y de a poco tal vez transicionando en AutoCAD y otro tipo de herramientas, pero
¿Cómo lo viviste vos a eso, digamos, y algo que seguramente nos va a pasar también a nosotros, de que, bueno, en algún momento AutoCAD va a ser obsoleto, va a haber otra cosa que capaz que ni existe todavía? Nada, esa básicamente. Sí, está buenísimo. En realidad podría contestar como dos partes. Una parte que tiene que ver con los consejos, llamémosle así, como dijiste vos, de alguien grande que tiene mucha experiencia a los jóvenes. Yo le digo siempre a mi hija, digamos, el tema de las herramientas es casi como la puerta de entrada al mundo laboral, ¿no? Es decir, antes era un poco más difuso el cómo entrábamos a la vida laboral. Era el conocido, no sé. Estaría bueno discutirlo con Luis y con Gabriel, con Carol, digamos, cómo era la inserción al mundo laboral. Ahora, toda la gente que ha trabajado en el estudio ha entrado por el manejo de herramientas. La herramienta, o sea, no sé, la que trabajes vos, Revit, SketchUp, Photoshop, etcétera, tu especialidad, tu fuerte, te va a permitir entrar al mercado laboral. Eso es lo primero que yo te diría, o sea, hacete fuerte en una herramienta porque con ese vas a conseguir trabajo. Después vemos qué pasa con la arquitectura, pero con ese vas a conseguir trabajo. Ahora, con respecto a las herramientas, bueno, por supuesto, es decir, a mí cada vez me cuesta más cambiar, más allá que cada vez me gusta más el cambio, pero cada vez me cuesta más cambiar, entonces yo tengo una cierta manía de dibujar con lápiz, porque bueno, es la forma más rápida que yo encuentro. Pero en nuestro estudio, por ejemplo, hemos desarrollado durante muchos años proyectos en Revit, porque bueno, hemos tenido un cliente, Martín Sarazaga, por cierto, que él quería porque le parecía que era el futuro, y entonces nos exigió como cliente que nuestro estudio se pusiera en ese formato. Y bueno, nosotros tuvimos 2 personas aplicados al Revit, que creo que después la práctica no resultó lo que iba a ser, pero creo que las herramientas son fantásticas, como la tecnología, es decir, son como más alternativas y más posibilidades. Ahora, a mí, digamos, cada vez me dificulta más, me dice, cada tanto digo, voy a aprender SketchUp, porque me parece que es bastante rápido, pero bueno, yo quedé lápiz y CAD. Y bueno, pido perdón. Ahí me llegó. Ya bien. Bueno, no sé, Darío, si te sirve un poco lo que te digo o querés que ahonde más en algún tema en particular o alguna herramienta en particular. No, me parece bien porque era como en general la pregunta, así que está respondida. Gracias. bueno, vamos a... Creo que... Hola, ¿me escuchan? Sí, Luis, está perfecto. No, pensé que no me escuchaban. Bueno, no, agradecerte, José, por el tiempo invertido en nosotros, y la verdad que fue muy... Ustedes. Fue muy sabrosa tu charla, y dio tela para cortar, como diría alguien que confeccione. Alguien que era sastre. Sí. Entonces, ya que vos ya te autocomprometiste a una segunda... Por supuesto, chocho. Así que empezar... Te voy a reclamar yo a vos. Te agradecemos mucho en nombre de la cátedra y en nombre de los alumnos. Y bueno, espero que en cualquier momento podamos encontrarnos, darnos un abrazo y tomar una cervecita de por medio, ¿eh? ¿Qué te parece? Te voy a agarrar cada cosa, te estoy grabando ahora. Acabo de apretar para grabar. Y así, lo de la invitación y lo de la cerveza, las dos cosas. Sí, y de paso seguimos hablando de arquitectura. Sí, bueno, y felicitaciones a ustedes, a la cátedra, y a todos los alumnos, y sobre todo, bueno, los que han preguntado, que está bueno que participen, porque, bueno, después así también en la calle, ¿no? Sí, así que... No, en realidad fue lo bueno que tuvo la charla tuya, fue que despertó ciertos temas que detonaron, y me parece que son importantes para que lo escuchen los chicos. Bueno, ahí veo unos agradecimientos ahí en los chats, así que yo se los traslado a cada uno de los chicos, porque la verdad que es piolazo el tema de la facultad. La verdad que es divino estar ahí, así que bueno, te tomé la palabra, Luis, y cuando vos me necesites, ahí estoy, ¿no? Muchísimas gracias. Formas parte del equipo.
Te mando un abrazo. Gracias José, Gracias. te mando un abrazo grande. Un Gracias, abrazo Muchas grande. gracias, José. Gracias. Chao, chao. Chao, José. Chao, profes. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, chao. Chao. Bueno, chao equipo, muy lindo todo.